Buenas tardes, doctores. Vamos a ir iniciando, por favor. Primeramente, van a disculpar lo de esta mañana, como les dije, todo contratiempo que tuve, por lo que no pudimos ver la clase, pero ahora están los dos grupos. Vamos a comenzar con este repaso, si quieren, de radiografías en trauma de tórax. Ya lo había mostrado uno de los dos grupos, pero vamos a comenzar con... La idea de un neumotórax siempre es de que el neumotórax es aire. Por lógica, tiene que verse más negro. Es algo importante que pareciera fácil, pero muchas veces veo que médicos se complican la existencia porque creen que todo este espacio de aire se va a ver de otra manera, se va a ver totalmente negro o totalmente blanco, no entienden que realmente no se va a notar tanto y es que el técnico que te lo ha impreso la radiografía no te lo ha generado mayor brillo contraste, como pueden ver acá. Acá se ve toda la trama pulmonar, está perfecto. En cambio acá, miren, aquí acaba el pulmón, toda esa parte del pulmón. Todo lo demás que está más oscuro es aire, es neumotórax. Les comentaba uno de estos dos grupos de que de igual manera el pulmón como tal tienen que verlo de esta manera. Los mexicanos me enseñaban de que busques el bronquio puente y de ahí vayas con un dedo en el negatoscopio, ¿no? Buscando hasta dónde choca el pulmón. Ahí choca, 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 choca. Entonces, esto es tu pulmón. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Busquense maneras, tips para que no puedan fallar. Yo recuerdo siempre de una colega internista en Funata que me hizo venir desde mi casa ya, post turno, y me dice, te has equivocado de diagnóstico, tu paciente tiene neumotórax, ¿qué vio? La escápula, un tiro, porque la escápula es blanca, pero para ella era neumotórax. Entonces, hasta un especialista se puede equivocar. La importancia gira en torno a que ustedes no se equivoquen, ya que ustedes van a tener un posgrado en emergencias. Entonces, esta ya es otras dos imágenes, igual neumotórax, pero miren que el brillo de contraste ayuda bastante. Se nota, desde lejos se nota que es neumotórax. Y acá tenemos lo que es líquido. Este es líquido totalmente una línea cortante, si se fijan, ¿no? Esto sería sangre o pus, no hay otra opción. ¿Por qué? Porque es tan denso que te hace esa línea cortante. En cambio acá, totalmente lleno. Entonces, acá, denme un segundito. Bueno, entonces les decía, esta es una línea cortante. Esto sí, desde ya sería un hemotórax o un piotórax, pero en realidad el nombre correcto, hasta no tener el contenido, hasta no hacer una toracocentesis, vendría a ser hidrotórax, ¿no? Entonces, allá por el antecedente y demás, podríamos ya darle un diagnóstico, pero siempre habría que aspirar un poco para... Siempre tomen en cuenta de que una placa de tórax o un trauma de tórax se le saca siempre de pie. ¿Por qué? Podría ser esta pequeña cantidad, que es poca, de verdad que yo cuantifico más o menos unos 400 ml, pero si lo echas al paciente es obvio que te va a quedar así totalmente blanco y vas a pensar que es un hemotórax masivo. Pues siempre de pie.
Aquí el diagnóstico, por eso lo puse como hemotórax interrogado, porque en realidad sería hidrotórax. Y acá, como pueden ver, esto es la famosa curvatura de emoción, que hace referencia justamente a algo que tenga menos densidad, o sea, un derrame pleural. Miren cómo hace la curvatura de emoción. ¿Por qué? Porque es un líquido menos denso y que está siguiendo la curvatura del pulmón. Derrame pleural. Acá están viendo, miren, no hay niveles, no hay aire, lo que sí ven una mancha, ¿no? Literalmente. Están con más densidad y esto es una contusión pulmonar. El golpe que se les mostré cuando llevamos el tórax inestable. Y justo acá es tórax inestable. ¿Recuerdan? La definición actual dice dos o más costillas fracturadas en dos lugares o cinco costillas fracturadas en un solo lugar. Tórax inestable. Y esta última que sería un taponamiento cardíaco. Como pueden ver, el famoso signo de copa de champán invertido. Esto es el corazón. ¿Cómo me doy cuenta? Y esto para que ustedes mismos vayan viendo si se van acordando. Por ejemplo, yo les hablara taponamiento cardíaco de sangre versus, a ver, un paciente con artritis reumatoidea o con lupus eritematoso sistémico o con tuberculosis donde tienen derrame pericárdico. Por lógica es agua. Entonces, esto se vería blanco, sí, pero más plomizo, si se dan cuenta, ¿no? Más oscurito, porque es líquido. En cambio aquí, como es sangre, es más denso, miren, casi se ve totalmente blanco. El corazón está aquí. Esto de aquí es sangre. Esto de aquí es sangre. El corazón está pequeñito, está en hipodiastolia, se está comprimiendo. Este es un taponamiento cardíaco desde todo punto de vista. Pero si yo lo vería más, como este tenor, ¿no? Un poquito más negruzco, más plomo. Esto es un derrame pericárdico. La toracotomía de emergencia. La toracotomía de emergencia literalmente es hacer un corte ahí in situ, insufacto, sin anestesia al paciente. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando sabemos que el paciente joven, 15, 16 años, que es salvable. Entonces, una forma de que nunca se olviden es este ejemplo que les voy a dar. Si en este momento llegara un paciente a la guardia y tiene 15, bueno, dos pacientes llegan a la guardia, 15 años, uno tiene trauma penetrante por arma blanca y el otro tiene trauma contuso por un golpe. Y solo tenemos una camilla y un cirujano. ¿A quién le hacemos pasar? Y todo lo pasar al contuso, porque no hay marca, no hay una lesión. Y en realidad al que se le hace pasar, porque es el único salvable, va a ser el apuñalado. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene una o dos lesiones. El contuso es como un golpe y el corazón es como un globo, va a reventar literalmente. La única vez que entraba un paciente así era abrir, ver y cerrar. Lo hemos abierto, lo hemos visto, hemos sacado una foto y lo hemos cerrado, porque no había nada más que hacer. ¿Cómo unirían cada pedacito de ese globo que se ha destrozado por completo? Entonces en eso entra lo que viene a ser la toracotomía de emergencias. ¿Cuándo le abro el tórax? Y van a ver acá en estas imágenes, esa es una toracotomía anterolateral izquierda, miren, se hace por el cuarto espacio intercostal. Esta de acá, me extiendo y corto lo que es el esternón, entonces es más amplio. Esta otra, miren, además hago una laparotomía, una incisión mediana supraumbilical. Esta otra hago la famosa esternotomía, que lo han debido ver en todas las películas que ustedes han visto, series novelísticas que les encanta ver a muchos, donde cortan el esternón por la mitad. Eso solo se hace en cirugía programada, jamás se hace en una cirugía de emergencias. ¿Por qué? Porque tardas bastante en hacer la apertura. Yo lo que necesito es una apertura súper rápida, un taponamiento cardíaco. La última vez que operé un trauma cardíaco, en 3 minutos ya deberíamos estar adentro con mi mano, con mi dedo literalmente en el orificio que está sangrando. Entonces, esa es la idea. Algo salvable, tengo que hacer toracotomía de emergencias. Como pueden ver, la toracotomía de emergencias en este paciente, vean, esta es la lesión, este último paciente con trauma cardíaco que operé. Si se fijan, ahí está la lesión en ventrículo derecho. Entonces, la indicación para hacer una toracotomía de emergencias es abrirle el pecho literalmente sin anestesia cuando sé que hay un sangrado en el tórax. Pues abro para poder ponerle puntos a eso. Segunda indicación, cuando voy a hacer masaje cardíaco. ¿Qué les enseñé, doctores, en las primeras semanas? De que si haces un RCP, el RCP normal que hacemos por el esternón, apenas llega al 33% del volumen eyectivo final, del volumen del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo. En cambio,
Si yo logro meter mi mano dentro y hago la compresión literalmente directo al corazón, llego a 66. Este corazón que está mirando, el pulgar es el peor enemigo del corazón. Esta manera es la que se hace. Se fijan, maniobra en bisagra. Tomo mis dos palmas y en medio queda el corazón y empiezo a comprimir. Bueno, otra es para hacer una desfibrilación. Ahora recapitulamos lo que hemos llevado en la primera semana. Cuando desfibrilamos monofásico o con un bifásico. Con el monofásico ponemos a 360 joules, con el bifásico ponemos entre 120 a 220 joules. Pero miren que ahora estoy con el corazón, con el tórax abierto, con el corazón literalmente en mis manos, pongo las paletas para adentro. ¿A cuánto se desfibrila? Se desfibrila máximo entre 15 a 30 joules, porque más que eso sería demasiado. Y miren la colocación de las paletas. Como es tan pequeñita la descarga, 15 joules, puedo poner cercano, si quieren, para que se entienda mejor, entre los dos nódulos, entre el nódulo sinusal o de Katie Flag y el nódulo auriculoventricular o de Shock-Tabar. Entre los dos, una va adelante, otra va atrás y desfibrilo. Otra sería justamente cuando yo sé que hay lesiones torácicas y que clampeando a la aorta puede dejar de sangrar y de obstaculizarme la visión. Otra sería el famoso embolismo aéreo. Esta es tal vez la más interesante que podemos tener. Como pueden ver en la imagen, un proyectil de arma de fuego ha ingresado al tórax, ha lesionado el pulmón. Pero miren, ha lesionado tanto el bronquiolo respiratorio antes del alveolo como también la vena. ¿Qué es lo que va a pasar? Por lógica, aire yendo hacia la vena. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué te va a dar embolismo aéreo? Si estuviera conectado a un ventilador mecánico, si estuviera intubado, es oxígeno puro. Si se acuerdan, el oxígeno viaja solo, inclusive sin necesidad de unirse a la hemoglobina, viaja por la sangre, pero es aire. Al ser aire, el 21% del PO2 es lo único que tenemos de oxígeno. Entonces el resto, que sería CO2, carbonos sueltos, hidrógeno suelto, nitrógeno suelto, eso sí me va a hacer como una bola de aire, valga el término, una bola de gas. Eso sí me puede ocurrir como si fuera un tromboembolismo, como si fuera un trombo. Y justamente, ¿pero qué hago si me doy cuenta que es un embolismo aéreo? Y aquí les voy a enseñar un tip que les va a servir toda su vida y ustedes se acordarán cuando eran internos. Cuando eran internos y el médico les ha hecho bolsear, ¿no? Después de haber intubado, les ha hecho bolsear con la famosa bolsa válvula. Lo están bolseando ustedes y el paciente debería ir mejorando porque están bolseando. El paciente les hace paro inmediato ahí, en sus manos. ¿Por qué ha hecho paro? Porque ha tenido embolismo aéreo. Porque ustedes han bolseado tan rápido que esa bola de aire, de gas, han hecho que vaya a obstruir o el cerebro o el corazón, o sea, o le han hecho generar una ACV isquémico. Entonces, dice la literatura, yo he hecho la prueba, una vez operé a un paciente con embolismo aéreo, si te das cuenta que está en el corazón, lo pones y en estas tres zonas que están marcadas en la imagen, pinches con una jeringa de 20 y cuando aspiren, como son lugares que van a quedarte alto, el gas se va a ir hacia arriba, aspiran y se va a salir el aire. Sí se puede hacer. Lo que sí no lo haría nunca es esto. Esto se llama el twist pulmonar, otra indicación. Que diría de esta manera, si tú sabes, según el Matox, ¿no? O sea, todos los libros para mí tienen errores. El error grave que comete el Matox es decir que esto se debe hacer. Imagínense esta imagen en su cabeza. Dice el Matox que si yo me doy cuenta de que el paciente de aire, de gas, llegando al pulmón, antes de entrar al pulmón, debería asustarme, meter mi mano, ¿no? Le abro el tórax, meto mi mano, corto o rompo literalmente, genero una ruptura en el ligamento que fija la base pulmonar hacia abajo y le doy una vuelta al pulmón. ¿Quién de ustedes se animaría a hacer eso? Es hasta absurdo, pero lo dice el libro. Nunca lo he hecho, nunca lo haría. ¿Qué es lo que yo les propondría que sí he hecho? Es poner una pinza Satinsky en el bronquio principal. Eso sí lo he hecho y funciona. Lo otro no.
Y para finalizar, tórax, vamos a ver ahora las patologías que no son emergencias, que son urgencias, ¿ya? Que se diagnostican en la revisión secundaria. ¿Cuáles son estas? Neumotórax simple. Ya hemos visto neumotórax, atención, entonces es lo mismo, solo que es más poco aire. Hemotórax simple. Hemos visto hemotórax masivo, es lo mismo, solo que más poca cantidad. Contusión pulmonar, la hemos visto junto con tórax inestable. Las que sí son nuevas para ustedes sería la lesión del árbol traqueobronquial, el trauma cardíaco cerrado, de la aorta, la lesión diafragmática esofágica. Entonces, partamos por las que hemos visto. Neumotórax simple. Es obvio que alguien me ha apuñalado, me ha lesionado el tórax, ha empezado a fugar aire, pero se ha contenido, entonces ha salido poco aire, que se ha quedado ahí dentro, ¿no? Entre los dos pleuros. Diagnóstico, aquí sí le puedo sacar radiografía. El paciente te va a venir a la guardia con disnea, pues una disnea leve, moderada, tolerable, y le sacas radiografía, te das cuenta y le pones un tubo de tórax. Vean que no tiene doble tratamiento, solo tiene un tratamiento. Le sacas una radiografía de control para ver dónde está. Justamente les voy a enseñar en la práctica esto para que ustedes aprendan a poner tubo de tórax. Ahí está para que se den cuenta. Golpe, genera aire, nada más. Neumotórax simple. Hemotórax. El hemotórax simple, misma idea, solo que en menor cantidad. Menos de 1500 ml, menos de 100 a 200 ml por hora. Entonces, es tórax simple. Ya lo sabemos. Tratamiento, obviamente, ponerle un tubo de tórax. Contusión pulmonar. La contusión pulmonar solo es un golpe literalmente en el pulmón y este se va diagnostizándolo. Tenemos eso, tratamiento. Solo monitorizarlo, darle poco líquido porque tenemos que hacer que escape. Pero sí darle aire, puede ser por un CPAP, o sea, presión positiva, pero el paciente está despierto, no es necesario intubar. Pues ese equipo de... Otro que hemos visto también es la contusión, bueno, esta es la contusión pulmonar que hemos hablado. Vamos a irnos a otro. Lesiones del árbol traqueobronquial. Esta sí no lo hemos hablado. Quiero que se imaginen algo. ¿Qué será una lesión del árbol traqueobronquial, o sea, de la tráquea de los bronquios fuente? Cuando es lesión del pulmón, obviamente escapa un poco de aire, le pones el tubo de tórax y se soluciona. Pero cuando es lesión de la tráquea o del bronquio fuente, lo que se hace o se realiza, te vas a dar cuenta primero porque le has puesto un tubo de tórax y sigue burbujeando. El burbujeo debería ceder en 2, 3 horas máximo. No cede, entonces sabes que estás ante una lesión de la tráquea o del bronquio fuente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Dice la literatura broncoscopía. Lo más fácil es, si sigue burbujeando, dice la literatura brasileña que le ponga un segundo tubo. La literatura norteamericana y la europea dice que no, que en realidad solo se pone ese primer tubo y hay que entrarle a operar. Porque no va a cerrar, no va a coaptar esa lesión que tiene en la tráquea o en el bronquio. Bueno, entonces, cirugía. Ahí está. Otra forma en la que se hace esto es de que va a haber enfisema subcutáneo. Ahora, ¿qué es el enfisema subcutáneo? Todos han debido conocer que esas envolturas con las que vienen los electrodomésticos, ¿no? Que son unas bolitas de aire que guaguas todo el mundo juega. Eso es enfisema subcutáneo. Tienes esas burbujitas debajo de la piel. Si esas burbujitas han comenzado en la parte central, por encima del esternón, son tres órganos que pueden estar lesionados. O es lesión de esófago, o es lesión de tráquea, o es lesión de bronquio fuerte. Cualquiera de las tres. ¿Ya? Si en cambio ese burbujeo, esas burbujitas aparecen en las laterales del tórax, es igual a que ha habido una fractura costal. Entonces, ¿con cuál se van a asustar? Con la que sea en el centro. Y te va a generar, obviamente, neumomediastino, va a haber aire mediastino, ¿no? Es lo que les decía, enfisema subcutáneo supraesternal y obviamente mediastinal, radiológicamente. ¿Y qué te está diciendo? Es un paciente complicado porque te va a dar mediastinitis a la edad. Ahora, les decía, se le pone un sello de agua o un clorovac. Esto debería acabarse está burbujeando, ¿no? Un neumotórax normal y termina de burbujear en 1, 2, máximo 3 horas. Pero en este paciente no, va a seguir burbujeando, ya pasa un día, 2 días, tres. Es obvio que la lesión es alta, o es tráquea o es bronquio. Bueno,
Se le puede hacer una fibrobroncoescopía. Trauma cardíaco cerrado. El trauma cardíaco cerrado literalmente es una contusión del músculo miocárdico o una ruptura de una cavidad cardíaca, disección de las arterias coronarias, ruptura valvular, secuelas de hipotensión o arritmias, monitorización las primeras 24 horas. Después tenemos la ruptura traumática de la aorta. Acá sí vamos a hacer una pausa. Quiero que se pongan a pensar, cuando yo leí la primera vez, cuando estaba en cuarto, quinto año del pregrado, en el ATLS, y leí esta patología, yo dije, se han equivocado, ¿por qué? Y dice traumática de la aorta, todos los pacientes que tengan esto se van a morir. Por más que estemos aquí al frente de la clínica Los Ángeles, Los Olivos y demás, igual se va a morir, porque es una lesión de la aorta, difícil de tratamiento, y además es difícil de dar diagnóstico. Y eso quiero que me entiendan. Porque si se ponen a pensar, yo decía, ¿por qué esta patología no está en el grupo de emergencias? ¿Se acuerdan las 5 patologías que hemos llevado el lunes? Entonces, ¿por qué no está ahí? Y la respuesta es justamente porque es difícil de diagnosticar. ¿Se acuerdan que las emergencias no se puede pedir un método de apoyo diagnóstico imagenológico? En esta sí. Ahora, hay 11 signos radiológicos. Yo solo quiero que se aprendan estos 5 que les voy a decir a continuación. El primero de ellos, se los anoté, es ensanchamiento del mediastino. Vean, ensanchado el mediastino. Sangre. Se oblitera el botón aórtico, porque sangre, entonces ya no se está viendo. Hay desviación de la tráquea hacia la derecha. Y si la tráquea sigue hacia la derecha, por lógica nomás, si se dan cuenta, el bronquio puede ascender y el izquierdo va a descender. Entonces, ¿se acuerdan de esas 5 cosas, doctores? Y con eso, verdaderamente ustedes ya han diagnosticado una lesión, una ruptura traumática de la aorta. Ahí está la lesión de la aorta. Indicación, se puede hacer angiografía y demás, pero como les digo, es muerte segura de ese paciente. Al menos si es por trauma, es muerte segura. El tratamiento es quirúrgico de inmediato, pero como no lo diagnosticamos rápido, sí. La lesión diafragmática, miren que por décadas todos los libros, excepto los brasileños siempre tienen para mí mucha importancia en el área quirúrgica, son muy, muy inteligentes en esa parte. El libro de la USPI que salió de cirugía es Bases Fundamentales de Cirugía del 2008. El 2008 sale publicado y dice algo bien interesante. Dice, hemos hecho una evaluación de todos los pacientes con trauma de accidentes de tránsito y han determinado que más del 50% tenía lesión doble, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del diafragma. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en todos los libros hasta ese entonces de los gringos y europeos decía que solo había lesión diafragmática en el lado izquierdo? Porque es la que se ve ese rato. Porque está mal dicho que el hígado nos protege, no protege el hígado, solo obstaculiza a que el intestino se meta hacia esa zona. ¿Ya? Entonces, tratamiento hay que operar, pero para que me entiendan, ahí está la lesión. Si es en el lado izquierdo, tenemos varios órganos, estómago, intestino grueso, delgado. Como no hay nadie que obstaculice, se da la lesión y se van a subir hacia el hemitórax del lado izquierdo. En cambio, en el derecho chocarían contra el hígado, ¿no? Esa es la lógica, chocarían contra el hígado. No es que no haya, ya. Justo yo operé y les voy a mostrar el día de su práctica un paciente que lo he publicado el otro semestre, el 2024, en una revista del Colegio Médico, donde está ese paciente que operamos, trauma diafragmático del lado derecho. Quiero que se acuerden algo, en embriología, y hayan llevado ustedes el Lachman o hayan llevado el K-Moore, se acordarán de que en realidad, embriológicamente hablando, el diafragma eran dos órganos que se han unido en el centro tendinoso. Entonces, cada lado es un órgano diferente. O sea, que cada lado puedes tener ruptura en uno. Si yo les aplasto contra la pared y ustedes están de lateral, puede haber ruptura en los dos lados. Si yo les aplasto contra la pared y ustedes están, digamos, en formato antero-posterior, igual puede haber ruptura en los dos lados. Entonces, puede haber heridas penetrantes, puede haber lesiones de estas víscera maciza, víscera hueca, como pueden ver. Entonces, siempre hay que sospechar. La región toracoabdominal, si ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Cuál es la región toracoabdominal?
La región toracoabdominal es desde la tetilla en la cara anterior hasta el reborde costal y en la cara posterior desde el ángulo de la escápula hasta el reborde costal. Toda esa zona es la región toracoabdominal. Aquí hace referencia moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Entonces, los traumatismos penetrantes hemos visto, los cerrados, lo que nos comprimen literalmente, como están viendo en la imagen, y va a haber rupturas. Obviamente en un trauma penetrante por arma blanca, es obvio que solo va a haber lesión en un lado, en el lado que me han apuñalado. Pero si fuera por proyectil arma de fuego, la podrían dudar. Puede ser en los dos lados, igual que en el trauma cerrado. Ahí tenemos justamente en una lesión de los órganos en herniado hacia arriba. Entonces les decía, a lo máximo que llegaba la literatura europea y anglosajona decían que el 75% de las lesiones se dan en el lado izquierdo y el 20% en el lado derecho y 5% en ambos lados. Totalmente errados, porque ellos solo veían a los pacientes ya cuando venían a la guardia. Nadie revisa, ningún cirujano en trauma. Hay dos cosas importantes en hernia diafragmática. Que tienen que saber, que se referencia a la molestia toracoabdominal, náuseas intratables sin vómito y la imposibilidad de progresar a la zona nasogástrica. Y la precisión de Grimes, que dice que puede ser el trauma desde el trauma hasta la recuperación, latente, paso de vísceras, obstructiva cuando ya se ha obstruido ahí adentro, ¿no? Entonces, estos dos puntos tienen que saber. Caso clínico se los voy a mostrar en la práctica. Vamos a avanzar a la siguiente patología. La siguiente patología va a ser lesión de esófago. Entonces, ya están viendo lo que es la lesión de esófago. La lesión de esófago tiene una particularidad bien interesante. El esófago como tal, si se acuerdan, al contrario del resto de los órganos intraabdominales, bueno, del tubo gastrointestinal, el esófago no tiene serosa, tiene adventicia, que es un tejido tan laxo y tan débil que si tú lesionas el esófago, se va a perforar todo, va a correr, como se dice no vulgarmente, va a abrirse todo. Clínica, por lógica, te va a llegar a la guardia con un enfisema subcutáneo en la región supraesternal. Ya, como hemos dicho hace rato. El paciente va a llegar y te va a decir que lo más seguro es que haya vomitado en las últimas horas. Generalmente esto van a ver en alcohólicos. Hoy en día ya no ven tanto ustedes en bulímicos, ya no hay tanto bulímico como antes, pero antes, hace unos 10, 15 años, había tanta gente bulímica, especialmente las mujeres, que tenían perforación del esófago. ¿Qué es lo que hacían todos? Te pedían endoscopía, peor error. Todos han debido ver alguna vez una endoscopía. En la endoscopía metemos aire y agua. Por lógica vas a hacer que se amplíe esa perforación. ¿Dónde se da las lesiones del esófago? En el tercio inferior, en la cara posterior lateral izquierda. Esa es la zona más débil que tiene el esófago. Ahí tenemos justamente el enfisema subcutáneo supersternal, el enfisema mediastinal que va a ver. Y hablamos del famoso síndrome de Boerhaave. El síndrome de Boerhaave es justamente eso, perforación espontánea del esófago. Tiene otra triada que vamos a ver. Esta es la triada de Mackler. La triada de Mackler, el paciente tiene vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo. Tiene el signo de Hamann, que es un crujido en la auscultación. Tú le estás auscultando la región del corazón y suena por la comida lo que ha caído al mediastino. Suena como si fuera intestino que estuviera ahí. El signo de la B de Nagleiro, que son bandas, una B chica, volcada si quieren, que la van a ver en la radiografía. Igual el caso clínico lo vamos a ver en la parte práctica.
Y ya para finalizar, vemos las otras lesiones. ¿Qué otras lesiones habla su libro? La TLS, infección subcutáneo, que ya les he explicado. Si empieza la infección subcutánea en las laterales, es fractura costal. Empieza en el centro, o es lesión de tráquea, o es lesión de bronquio fuente, o es lesión... Y con eso terminamos tórax. Ahora vamos a irnos a ver trauma abdominal. Trauma abdominal, ¿se acuerdan lo que les dije del trauma de tórax? El trauma de tórax es para ustedes. No tendrían por qué llamar a un cirujano. Es para el médico de emergencias, para el médico general, para el emergenciólogo. El que menos debería ir es el cirujano. En cambio, el trauma abdominal sí es para el cirujano. Ustedes lo van a estabilizar, la parte hemodinámica, y nos llaman a nosotros y nosotros vamos a ir a operar el trauma abdominal, que es tan fácil. Justo les estaba comentando el otro día, igual a ustedes, de que operé en la parte de mis guardias, en el hospital público, un paciente con trauma hepático, que lo vieron 4 cirujanos, pero ninguno se dio cuenta que era trauma hepático. Entonces pasa. ¿Por qué? Porque no solo se trata de saber, a veces es la experiencia. A la palpación, le pena le palpé, era un trauma hepático. Tenía casi, tenía un trauma de vesícula, pero que nadie se dio cuenta hasta ese día, estaba de prealta. Entonces siempre se debe sospechar de un trauma cuando ha habido algún cambio de inercia en el movimiento del cuerpo tan brusco que haya generado pérdida de la conciencia, que haya generado disminución de la hemoglobina o del hematocrito, que haya generado que el paciente no pueda pararse literalmente, ¿no? Que no se pueda mantener en pie. Cualquiera de esas alteraciones te hace sospechar de que algo tiene ese paciente y no lo manden directamente a su casa. Bueno, comenzaremos con trauma abdominal. Entonces, lo importante del trauma abdominal, hay que identificar las lesiones anatómicas, reconocer el tipo de trauma, los procedimientos diagnósticos y reconocer el manejo quirúrgico. Una breve introducción. En lo que se refiere a la ACLS, ATLS, FCCS, entonces abdomen entraría como la C, porque lo que van a hacer ustedes es estabilizar volumen. Entonces nos vamos con una definición. La mejor definición es dada por Mattox. Mattox es el padre de la cirugía de trauma, ¿no? Todos los que somos cirujanos de trauma, el libro base que tenemos. Mattox y colaboradores definen el trauma abdominal como el estado provocado por un intercambio de energía que supere la resistencia del cuerpo, el cual produce lesiones de diferentes magnitudes, de gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean estos de pared, de vísceras o de ambos a la vez. Todos acordarán este dibujito que lo hemos llevado en semiología, ¿no? Que lo divide en 9 regiones o en 4 segmentos. Ayuda, sí, pero en nosotros los cirujanos de trauma, la imagen que queremos ver es esta de acá, porque nosotros dividimos al abdomen en órganos supramesocolónicos y órganos inframesocolónicos. Sabemos que cualquier lesión que se dé por encima del meso del colon transverso, o sea, llámese duodeno, estómago, vías biliares, páncreas, hígado, vaso, son lesiones que sí o sí tiene que operar un cirujano de trauma. Las que van hacia abajo, sin ofender a las lesiones y demás, literalmente lo podría operar cualquier cirujano. ¿Por qué? Porque es un tubo, es lesión de colon, es lesión de intestino delgado, es más fácil y con menos complicaciones. Nosotros pues lo dividimos de esa manera en cirugía de trauma. Mecanismo, al igual que el tórax, pueden ser lesiones no penetrantes o contusas, como pueden ver accidentes de tránsito, golpes directos, caídas, el mismo cinturón, ¿no? Los que manejan de ustedes se acordarán que el cinturón de seguridad muchas veces lo ponemos porque nos molesta el cuello por debajo de la axila. Entonces, como está generándose 2 puntos cercanos en el abdomen, como siempre les digo, un buen cochalo antes de accidentarse, come y bebe bien. Por lógica, su estómago está bien distendido y su vejiga también, entonces van a reventar como si fueran 2 globos. Entonces, el ATLS nos dice que entre el 40 al 55% de las veces se lesiona en trauma no penetrante o cerrado el vaso. 35 a 45% de las veces se lesiona el hígado. 5 a 10% se lesiona el intestino delgado. Eso tienen que saberlo en su ATLS. En el penetrante, que puede ser por arma blanca o puede ser por proyectil de arma de fuego, como pueden ver ahí, por arma blanca primeramente. 40% de las veces se lesiona el hígado, 30% el intestino delgado, 20% el diafragma, 15% el colon.
Al otro lado tenemos la penetrante por proyectil de arma de fuego, 50% intestino delgado, 40% el colon, 30% el hígado y 25% los grandes vasos. La evaluación primaria es lo que se va a hacer: inspección, auscultación, palpación, percusión. Eso obviamente no les voy a enseñar, ya lo tienen ustedes bien aprendido en el pregrado. La inspección nos ayuda bastante, pues nos decimos siempre de que no se le saque el arma blanca, ¿no? Viene con puñal justamente, es lo ideal. Yo voy a entrar por una zona virgen, o sea, por el medio, en este caso, de esta imagen, y voy a sacar el arma blanca ya cuando esté dentro de la cavidad. Acá también me ayuda la inspección porque estoy viendo que aquí ha sido un cinturón de seguridad y demás, ¿no? Entonces veo ya más o menos qué lesiones hacia abajo donde voy a buscar, ¿no? Lo mismo acá. En la auscultación, si se acuerdan, el Chamorro o el Suros, el libro que han leído en semiología, nos dicen que semiológicamente hablando se deberían auscultar un total de 18 a 22 lugares. En trauma solo auscultamos 3 lugares, los dos laterales del ombligo y un lugar que esté a 3 a 4 centímetros del ombligo hacia abajo. Esos 3 lugares se ausculta y ahí vemos los ruidos hidroaéreos, ¿se acuerdan? Los ruidos hidroaéreos hiperactivos hace referencia cuando son mayor a 12, hipoactivos cuando son menor a 8. Entonces lo que buscamos es que sea menor a 8 para saber que es una alteración. En la palpación puede ser, como están viendo en la imagen, bimanual o con una sola mano. Generalmente yo cuando el paciente es muy obeso, si lo hago con las dos manos, pero eso también es técnica de ustedes, ¿no? Pero ¿qué estamos buscando? Resistencia. Y por último, en la percusión, percutimos siempre desde la tetilla hacia abajo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la matidez hepática. Si hubiera más que la matidez hepática, o sea, seguimos bajando y sigue siendo mate, por lógica es líquido, o sea, en este caso trauma es sangre. Anexos. Ponerle sondas, sacarle radiografías, lavado peritoneal diagnóstico, tomografía y el ecopasas. En lo que se refiere, para empezar, las sondas en mi época nos enseñaban de manera errada, los colegas que se han jubilado, nos decían, todo paciente crítico que llega a la guardia le pone sondas por todos los orificios que tenga. Y eso supuestamente salvaba vidas. Obviamente no tenía nada que ver con salvarle vidas. La radiografía, en cambio. Las radiografías que se pide, sea trauma de tórax o trauma de abdomen, siempre se pide radiografía de tórax de pie. ¿Para qué? En la de tórax, obviamente, buscamos lesiones en el tórax. En el abdomen buscamos el área subdiafragmático, como pueden ver aquí, que se llama el famoso signo de Jones, ¿no? El signo de Jones, que se ve aire subdiafragmático en la radiografía de tórax, si lo equiparan ustedes a la clínica, se llama, si se acuerdan, el signo de Joubert, de Chilaiditi. Joubert es que haya perdido perdón, que haya perdido la matidez hepática y se sienta timpanismo en la zona hepática, más irritación peritoneal. Y el chilaiditi es que solo se sienta timpanismo en la zona hepática, pero no hay irritación peritoneal. La primera, al igual que esta, es aire subdiafragmático, que significa que el paciente tiene una lesión de víscera hueca. En cambio, al otro lado, como no hay irritación peritoneal que estamos hablando, un paciente que hay bastante aquí en Cochabamba, el dólico megacolon. El colon se interpuesto, entonces, por lógica, estamos sintiendo aire debajo donde debería estar la matriz del hígado, pero es normal, no le duele, porque es paciente que tiene ya esa alteración. ¿Qué hacemos ante un paciente con un trauma abdominal cerrado? Si está hemodinámicamente estable, todo. Se le puede hacer TAC, resonancia, ecografía, radiografía, todo lo que ustedes quieran. Si está inestable, paracentesis, diagnóstico y ecofast. Esas son las 3 cosas que le van a hacer. Si me preguntan, en mi vida debe ser solo una vez lavado peritoneal diagnóstico. ¿Por qué? Nadie entiende que el lavado peritoneal dice lavado. Le instilas 1 litro al abdomen y tienes que lavar, o sea, tienes que mover el abdomen. Eso en un politraumatizado sería igual a que lesionen más tesis. Ahorita vamos a llegar a eso, pero se hace justamente con una aguja y lo hacemos en el punto de McBurney del lado izquierdo. Y el ecofast, saben que es una ecografía. Entonces, si fuera por arma blanca y el paciente tiene shock, peritonitis o evisceración, igual a cirugía. Pero si no lo tuviera, se hace la exploración digital. Si no entra tu dedo índice, que es el dedo explorador, lo amplías con un bisturí, obviamente pones lidocaína. Y si es positivo, si es que siento intestino, hay que operar. Si es que siento una telita que es el peritoneo, es negativo y obviamente alto. Así, solo lo suturo por placa.
En el caso del proyectil de arma de fuego, es directamente la parotomía. No le voy a decir nada, no le voy a estar metiendo mi dedo por el orificio, nada. Literalmente es cirugía. Esta tabla la van a leer ustedes, ya. Les voy a hacer una pregunta en su examen, que den este jueves o viernes. Hace referencia a ventajas y desventajas e indicaciones del lavado peritoneal diagnóstico, el ECOFAS y de igual manera la tomografía. Tienen que saberlo. Justo acá les muestro donde se hace la paracentesis, ¿no? Una línea que va del ombligo a la espina ilíaca entre los superior del lado izquierdo y la unión entre un tercio y dos tercios internos, o sea, donde es el punto de McBurney para el apéndice, pero en el lado izquierdo, ahí se hace paracentesis. Sale sangre, orina, pus, bilis, lo que fuera, es igual a cirugía. Y el lavado peritoneal diagnóstico es lo que están viendo en la imagen. Le instilo 1 litro de solución fisiológica de lactato y cuando después de haber ha hecho un movimiento, ¿no?, de este líquido moviéndole el abdomen, empiezo a inspirar, o mejor dicho, aspirar, aspiro el contenido. Sale sangre, sale pus, sale comida, sale bilis, orina, o si estás dudando todavía, lo llevas a microscopio y ves mayor a 100.000 glóbulos rojos, ves mayor a 500 glóbulos blancos, se denota mayor a 175 unidades de amilasa, es igual a positivo, igual a cirugía. El ECOFAS, miren que es de la década del 90. Son 4 puntos los que se veían, que son justamente el primero, para ver si es taponamiento cardíaco aquí en región subxicoidea. Segundo y cuarto son justamente para ver en la región hepática, región esplénica, y el tercero que es en el fondo de saco, ¿ya? ¿Qué es lo que, para variar, los típicos latinos siempre traducen mal? El ECOFAS no significa líquido en la cavidad abdominal, significa escaso líquido en la cavidad abdominal. Ese escaso líquido es lo que estamos buscando. Porque si fuera lleno de líquido, es obvio que lo voy a operar, no le voy a hacer una ecografía. O sea, si ustedes sienten matidez en la percusión del abdomen, no le van a hacer ECOFAS, opérenlo, no hay otra. ¿Entienden? Entonces, no se hace ECOFAS cuando sea, solo cuando sigue sospechando y tú estás buscando escaso líquido libre. Esa es la traducción correcta. Entonces, son los 4 puntos normales. Luego los brasileños, el 2015, justamente la Universidad de Sao Paulo, de igual manera, junto con la Universidad de Río de Janeiro, publican un artículo que es este, que miren que han aumentado 4 puntos más, vértices pulmonares y bases pulmonares. Hasta antes de eso, si tú le decías a un médico, le haremos ecografía de pulmón, estuviera botado con el ecógrafo en tu cabeza. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que la ecografía no servía para aire, pero hoy en día se sabe que es lo mejor. Es el gol estándar para neumonía, si quieren saber, mejor que la tomografía. En el COVID nos ayudó bastante la ecografía, porque podíamos diagnosticar más rápido las complicaciones y secuelas que da el COVID que una tomografía. Entonces, es muy buena la ecografía. Ahí les muestro el escaso líquido libre, ¿no? En espacio hepatofrenal, esta otra en espacio espleno-renal, y esta otra de aquí, hepatorrenal, del lado derecho y lado izquierdo. Acá es también igual entre el vaso y el riñón, y este de fondo de saco. Mucho ojo, para buscar en el fondo de saco, mínimo siempre pónganle una sonda Foley. Tienen que vaciarme la vejiga porque si no se van a equivocar. Si está con vejiga llena, van a creer que eso es líquido libre. Y esta es para ver derrame pericárdico, ¿no? Miren cuánto líquido hay. Debería ser más o menos cuantificándolo con el ecógrafo, entre 0,3 a 0,4 milímetros la separación del corazón hacia el pericardio. Y esta es la imagen que se ve justamente cuando nosotros queremos memorizarnos. Esto es lo que se ve en un neumotórax, en la ecografía. Este es el famoso signo de mar y arena, ¿ya? Signo de la playa que dicen algunos, que justamente es lo normal que deberíamos ver en todos nosotros, que no tenemos neumotórax. Pero cuando hay neumotórax se ve todo líneas, miren. Entonces, ecografía, como dice su nombre, imagenología, es un estudio imagenológico, significa imaginación, significa que ustedes tienen que saber la anatomía normal e imaginarte qué es lo que estás viendo, porque solo ven líneas negras y blancas, ¿no? Tienes que saber más o menos qué estás viendo. Ya para finalizar, es un estudio que hemos hecho en el Viedma cuando estábamos por allá, un paciente que le pasó un camión
por, miren que el hígado se partió en dos, le operamos, le pusimos el epiproni, justo lo que dice el mato, ¿no? La paciente, mujer, está viva al día de hoy. Este es un paciente que igual en el no lo operamos, trauma abdominal por un machete, y se fijan, ha lesionado todos los órganos, hemos tenido que reparar cada órgano. Este es otro que recibió una lesión por arma blanca en la región lumbar, y extrañamente solo lesionó el yeyuno distal. Este es otro que se los puse, lesión por proyectil de arma de fuego, que lesionó, perdón, ciego, apéndice, yeyuno, ilion distal, el y apareció la bala literalmente cerca al segundo espacio intercostal. Si se acuerdan los que han hecho premilitar o han ido al cuartel, mientras más pequeño es el calibre de la bala, del proyectil, por lógica, gira con cada tejido que quedó duro, gira, pues lo entró, miren, en la imagen se ve que le disparó, me acuerdo, un policía porque él era un asaltante, entró por fosa ilíaca derecha, pero la bala le sacaba aquí, cerca de la clavícula, entonces, y lesionó estos lugares, miren cómo ha girado, cómo puede haber llegado a lesionar el ángulo de 3 que está tan adentro. Y ahí está el paciente ya en su 10º día de internación, cuando ya lo hemos dado de alta. Maniobras que tienen que saber, la maniobra de Pringle, que es cerrar, si quieren, obstruir lo que es la tríada porta, ¿no? Colédoco, arteria cística y la vena porta. ¿Para qué? Al cerrar eso y deja de sangrar, es obviamente lesión hepática. Después tenemos otra, la maniobra de Kocher o de Kocher, que es quitarle el peritoneo de la región del duodeno para poder ver cara posterior del páncreas, los conductos y los grandes vasos. Conductos, el conducto colédoco y el conducto de Wilson. Otra maniobra es la maniobra de Cattle-Brush, que es la maniobra de Kocher y sigo hacia abajo por lo que es el colon ascendente y todo lo movilizo hacia el lado derecho. Voy a ver el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha y los grandes vasos. Y su contraria a esa será la maniobra de Mattox, donde quito lo que es la fascia de Toll 3, si quieren saber lo que se llama, la que está hacia el lado del colon descendente, libero el colon descendente, lo muevo hacia el lado derecho y voy a ver el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda y los grandes vasos. Y un estudio por órganos que yo les voy a dar un resumen en la clase práctica, que no va a entrar a su examen porque es más para cirugía, pero sí tienen que tener idea de algunos datos que les voy a dar en la clase. Y con eso, doctores, hemos terminado. Si alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta al respecto de trauma de tórax y abdomen, preguntas, dudas, ninguna. Bueno, pues si no hay preguntas, terminamos la clase acá, pero recalcándoles de que la siguiente semana ya son sus exámenes que tienen que dar conmigo, exámenes prácticos, allá en el consejo. Les voy a armar toda una emergencia. Ya les he explicado a sus representantes, tienen que venir todos uniformados, les he dicho qué cosas tienen que traer, todo lo de gastar los manuscritos que yo tengo. Pues vamos a hacer todo una simulación de lo que es una emergencia. Entonces vayan preparándose para eso también. Así que estimo que mañana, a más tardar, les voy a mandar por el grupo de WhatsApp 2 casos clínicos para que lo vayan resolviendo, para que vayan practicando. Eso lo van a entregar hasta el siguiente sábado, no hay mucho lío cuando lo entreguen, hasta el siguiente sábado, pero es para que practiquen, ¿ya? No olviden que para la práctica tienen que venirse con guantes, tienen que traerse un hilo sea del uno y al menos una persona de ustedes de cada equipo que traiga un estuche de disección. Les voy a enseñar a colocar un tubo de tórax, mi hermanito. Si no hubiera dudas, preguntas, entonces que tengan un buen resto de tarde, doctores, y nos vemos en sus prácticas. Hasta luego, doctores.